Bien, buenas tardes con todos. Quisiera saber si se me escucha. ¿Sí se escucha? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok, gracias. Buenas noches, Janina. Sí, lo que pasa es que estoy bastante afectado de la garganta y no puedo no puedo hablar mucho. Me duele muchísimo la garganta, entonces estoy ya haciendo un esfuerzo por estar en estas últimas clases con ustedes. Bien. En este momento vamos a continuar con los últimos dos grupos. Tenía un problema con el grupo 6, creo que era que no me presentaron el trabajo. ¿Qué pasó? O también lo hicieron como en el otro grupo. Ingeniero, nosotros mandamos, yo le envié al WhatsApp cuando fue el día de entrega, le envié al Ah, WhatsApp ya, 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 ya. y, y ahora, y ahora en la tarde le volví a enviar, como a las 5 me parece. Ya, correcto. ¿Puedes enviarme un mensajito al WhatsApp para que vuelva a estar arriba y poder revisarle? Porque solo Ya, tengo números de teléfono nada más. Envíame un mensajito para que vuelva hasta arriba y poder revisar más tarde y poderle bajar. Listo, gracias. Ingeniero, buenas noches. Buenas Yo noches. creo que una confusión. ¿Qué pasó? Usted se refiere al grupo número 6 y el grupo número 6 es el que está conformado por mi persona, Paladines y Yomaira Alberca, me parece. Ya. Entonces, yo sí subí el día que tenía que subir, yo subí mi presentación en PDF y también el link porque yo hice en Canvas mi presentación. Ya. Entonces, después veo que el compañero Víctor también subió diciendo que es el grupo 6, entonces hay una confusión, porque lo que estoy Ya. viendo en el Excel que usted, en la tabla que usted mandó, ellos son el grupo número 8 y nosotros somos el 6 y yo sí le envié, que fue que antes le escribí y también le envié un capture de que yo se había mandado la tarea. Ya. Entonces, a ver, vamos por partes. El trabajo del 6 está dividido entonces. No, el compañero está confundido. El grupo número 6 es el que está conformado por mi persona, Jennifer Obando, Jimmy Paladines y Ya. yo, María Alberca. Alberca, sí. Ajá. Y el número 8 es el compañero Víctor, pero él está un poco Ah, confundido. ya. Le Sí, ha sí, puesto que es el pues 6. está confundido. Ya. Listo, entonces. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente grupo, creo que es justamente el grupo 7 que le toca exponer en este momento, si mal no me equivoco, ¿no? Grupo 7, Enríquez Daisy, Murillo, Edith, Flores Cristian, ¿están Inge, aquí? buenas noches, por favor permítame compartir. Ya, listo, ya le permito. Correcto, puede continuar, mijo. Ok, continuemos, por favor. No sé si encuentre Edi. Edi, Michelle, ¿se encuentra? Inge, ¿nos puede llamar? No sé si están, ¿los puede nombrar ahí? A ver, veámosle. Mayra Martínez, Jennifer Grupo Nibón, Jeffrey Obando, Michelle Enríquez. Mm, no, no están todavía. A ver, Enrique Daisy y Murillo Edith. Y Murillo Edith, ¿no? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ok. Perdón. Ya ingresó Michelle también, Edi, para continuar. Correcto. Continuemos entonces. ¿Sí? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Bueno, somos el grupo número 7. Tenemos conformado por Michelle Enríquez, Edi Murillo y mi persona, Cristian Flores. Con el siguiente tema que continuará la compañera Edi Murillo.
Un momento, de internet, la parte seria que está súper lento. Suele suceder eso en la noche. Ya, ok, Edith, puedes continuar. Ya, muy buenas noches, Cintia. Estoy un poquito afónica. En nuestro tema empezaba desde lo que es la fiabilidad. Esto se concibe con la consistencia o la fiabilidad de las medidas. El índice de validez, con la validez constatamos que el instrumento realmente mide lo que debe de medir. La prueba de normalidad del instrumento en el programa es importante porque si la variable es normal, entonces el parámetro y correspondiente, y aquí como lo mencionamos a esto, perdón. Hola. A ver, ahí. Dice, entonces es paramétrico y corresponde en RHO de person. Sí, es Ajá. una prueba de hipótesis. ROH de person. RHO, sí. Ok. Se llama RO de person. Es una prueba de hipótesis. O sea, Robert Person, ya. Ajá. Para la prueba de hipótesis, y si no es normal, entonces no es paramétrico y corresponde al estadístico ROH de Spearman. Ok, para el cálculo de la prueba de hipótesis. Pásale, compa. De normalidades es la distribución de las desviaciones estándares que con respecto a la medida que establecen valores para los que nos sirven de referencia en la prueba de hipótesis. Una distribución normal te permite establecer el porcentaje de los valores que están dentro de un rango específico. Tenemos lo que es la prueba y tenemos lo que es la operación. Por ejemplo, en la prueba de Anderson-Darling tenemos la distribución empírica. En la prueba de normalidad de Ryan-Joylen tenemos la distribución empírica. En la prueba de normalidad de Kolmogorov, la regresión y correlación. Y en la prueba de Champion, la regresión y correlación. A ver, esperemos un ratito ahí. Voy a explicarles un poquito sobre esto, sobre la normalidad. La normalidad en realidad es una campana de Gauss que se da cuando nosotros hacemos las pruebas de las hipótesis que estamos trabajando. Esto se da en base a una tabla que existe, normalmente había esta tabla en los libros de estadística, en la parte final. Ustedes pueden encontrar un montón de tablas con números, con grados de confianza y pruebas de normalidad. Entonces, hay varias pruebas que se realizan dependiendo del trabajo que se vaya a hacer. Entonces, aquí tenemos dos tipos de pruebas, la de Anderson-Darling y la de Ryan-Joyner, que son distribuciones empíricas. Es una distribución que se hace empíricamente, o sea, no tiene un estudio básico para poder hacer. Casi no se toma en cuenta en estas dos pruebas, casi no se las utiliza. Pero en el caso de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilks, esa sí se utiliza mucho en los trabajos, los trabajos de tesis, ¿sí? Y habla de la operación de regresión y correlación, aunque Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks pueden utilizarse también
con las variables causa-efecto que son dependiente e independiente, ¿no? Entonces, si vemos más adelante una tabla, una campana de Gauss, yo ya les explico lo que significa eso. Pero más o menos esa es la distribución de normalidad. La distribución de normalidad significa que una prueba es normal cuando la campana se encuentra, es una campana, es una campanita simétrica, o sea, no está ni virada hacia un lado ni virada hacia el otro, sino que es céntrica, ¿no? Y es asimétrica en todos sus lados. Entonces ahí se puede decir que es una prueba normal, ¿sí? Caso contrario, no tiene una distribución normal, ¿sí? Sigan. Yo ni he revisado. Hola. Para establecer cálculos de normalidad, en estos datos menores a 50 unidades, es conveniente el uso de estadísticos de Shapiro-Wilk. Para datos mayores a 50 unidades, es conveniente el uso de Kolmogorov. Kolmogorov-Smirnov. Ya, Ahí. en este caso es claro lo que les dice, ¿no? Cuando son datos pequeños, o sea, hay menos de 50 elementos para hacer el análisis. Esto quiere decir que hay una prueba, no muestra, sino una prueba ya a ver, hablemos de la muestra y hablemos de la población. La población es de 50 unidades o menos, entonces se utiliza Shapiro-Wilks. Y si es de 50 unidades, más de 50 unidades, 51 unidades para arriba, las 51 muestras que nosotros podemos trabajarlas e investigarlas, es conveniente utilizar como Rogov-Smirnov. Por ejemplo, hablamos de un grupo de estudiantes. Si nosotros vamos a hacer el análisis de un aula, el aula de clase tiene menos de 50 estudiantes, por lo tanto, haremos una estadística del aula por Shapiro-Wilks, pero si es que hacemos de todo el colegio tendrá más de 300, 400 estudiantes, por lo tanto, se hará un cálculo de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Los dos cálculos son lo mismo, sino que el uno se utiliza para unidades pequeñas y el otro para unidades grandes. Entonces, aquí habla del cálculo en el programa SPSS, que es un programa que a mí me encanta ese programa, es buenísimo. Sin embargo, ese programa es de pago de IBM y no he podido encontrar algún disco pirata que me pueda lo que yo hacer es crear cuando necesito y lo ingreso correo a un software de prueba que dura 7 días. En esos 7 días yo hago, por ejemplo, a mí me saben dar tesis que les dé haciendo o que les dé revisando, que les dé pasando. Entonces, yo lo que hago es, yo creo el correo, pido por el internet el software de prueba, ¿sí? Que lo puede encontrar en cualquier parte del internet y se ingresa y ya puede hacer el trabajo ahí durante 7 días. A los 7 días eso se cierra, ¿sí? Realmente no he encontrado un programa como el SPSS, realmente es muy bueno, es excelente y nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Entonces aquí lo que nos habla es el análisis de la normalidad a través de SPSS, ¿qué tenemos que hacer, no? Pero deberíamos tener el programa para poder explicarles, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, habla de analizar estadísticos descriptivos, explorar gráficos, tallos de hojas con pruebas, aceptar. Esto es el proceso que se debe seguir para poder sacar la distribución. Obviamente está bien reducido porque en el punto de analizar usted tiene que ingresar los datos, tiene que importar una tabla Excel para
que usted pueda realizar los estadísticos descriptivos que dice ahí. Y luego sí, le saca todos los informes, todo tipo de informes le saca el SPSS. Me encantaría enseñarles el SPSS, pero por cuestiones de tiempo es un poquito complicado, ¿sí? Sin embargo, para aquellos que van a hacer con variables, con hipótesis, vamos a trabajar con SPSS, nos reuniríamos en algún momento y tendríamos que ir haciéndole hasta poder cuadrarle todo, ¿no? Para que puedan presentar la tesis. Sigamos entonces, pasemos a esta hoja. Pásale, compa. La regla. Una significancia mayor a 0.05 indica que se trata de una distribución normal. Ya. Es muy ¿Qué es esto de la distribución normal? La significancia, como les dije yo, en los libros de estadística, en la parte final usted puede ver un montón de hojas. Ese montón de hojas que están con puro número, eso son pura tabla, ¿sí? Y dice distribución normal, distribución n chi cuadrado, así se llaman. Ahí están los niveles de significancia que pueden el 20%, que es 0,2. Siempre, acuérdense de esto, casi siempre, el nivel de significancia es más bien 0.05%, o sea, perdón, el 5%, que equivale al 0,05, lo que dice ahí, ¿sí? Y aparte de eso, con una significancia del 5% y un nivel de, se me fue el nombre, y un nivel de confiabilidad del 10%, podemos sacar ya nuestra campana de Gauss, ¿sí? Sigamos. la No, regrese porque tenemos que... regresa. Ya. La hipótesis nula es la distribución de la variable. La distribución de la variable es normal. En cambio, la hipotenusa alternativa, la distribución de la variable, es distinta a la normal. La regla sería que si la significancia es mayor a 0.05 es normal, se aplica en Shapiro-Wilk. Pásale. Constataciones de hipótesis. Se la conoce también como la prueba de hipótesis. Es un cálculo estadístico que permite establecer la existencia de una asociación entre variables. Para ello se requiere aceptar o rechazar la hipótesis nula, que establece la existencia de relación entre las variables. De esta manera, la fórmula de la hipótesis es: hipótesis nula, no existe asociación entre las variables, o hipótesis alternativa sería que existe la asociación entre las variables. Correcto. Explico un poco mejor esto. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque es un poquito complicado de explicar por qué estoy... Inge, se le queda ruidoso y no le escucho. Yo no le escucho, no sé si los demás compañeros. Ahí está mejor. Por ratos, ahí sí. Ahí sí está mejor. Sí, Inge, sí. La garganta. A ver, les explico entonces. La hipótesis nula es la hipótesis H sub 0. Se quedó mudo, Inge. Dígame. Ahí lo escuchaba. Ya. Entonces, la hipótesis nula dice que no existe asociación entre las variables. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula niega la hipótesis alterna. Bien, entonces lo que les decía, ¿no? La hipótesis nula es H sub 0. La hipótesis alterna es H sub 1. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula niega la hipótesis alterna. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando hablamos de un trabajo de exposición y yo estoy haciendo un estudio de por qué las aguas lluvias
tapona las alcantarillas? Perdón, ¿por qué se taponan las alcantarillas? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, mi hipótesis alterna, o sea, H sub 1, asocia las dos variables. ¿Cuáles van a ser mis variables en este caso? Las aguas lluvias y la otra variable sería el taponamiento de la alcantarilla. Entonces, la hipótesis alterna me diría, las aguas lluvias sí taponan las alcantarillas, ¿sí? En cambio, la hipótesis nula sería, las aguas lluvias no taponan las alcantarillas. Entonces, el hecho de negar que las aguas lluvias taponan las alcantarillas quiere decir que no hay una relación entre las aguas lluvias y el taponamiento de las alcantarillas. Por lo tanto, las dos variables no son asociadas, o sea, no se asocian, ¿sí? No tienen causa-efecto, no tienen nada que ver la una con la otra, porque las aguas lluvias no taponan, ¿sí? Pero si es que sale afirmativo, o sea, según mis datos estadísticos saco de que en realidad sí, las aguas lluvias taponan las alcantarillas, entonces tiene relación, existe asociación entre las variables. ¿Por qué? Porque mientras más aguas lluvias, más taponamiento de alcantarilla. Entonces, sí hay relación entre las dos variables. Entonces, esa es la hipótesis alterna. Por eso nos dice aquí que en la prueba de hipótesis, ¿sí? Nos permite ver si hay o no hay una asociación entre variables. Obviamente, si usted quiere trabajar y estudiar, más bien, si quiere estudiar y trabajarle a su tesis, debe salir que hay una asociación entre las variables, o sea, debe ser aprobada la hipótesis alterna y la hipótesis nula negada. Entonces debemos ver si que negamos o no negamos la hipótesis alterna, nula, pero eso no es porque nosotros queramos hacer, eso es porque los datos estadísticos así lo van a arrojar, porque el rato que la hipótesis nula, que es H sub 0, salga aprobada y aprobemos la hipótesis nula, automáticamente se cierra la tesis y se acabó ahí. O sea, no, usted no puede dar una solución al problema que había planteado. Eso quiere decir que había estado mal planteado. Hagamos en este caso rápidamente con esto de las aguas lluvias. Dice que las aguas lluvias no taponan las alcantarillas. Entonces, ¿para qué voy a seguir estudiando? Ahí se queda. Mi tesis se acaba ahí. Pero la hipótesis alterna me dice que las aguas lluvias sí taponan las alcantarillas. Entonces, ahí sí ya tengo una conclusión y una recomendación en la cual va a decir, se recomienda realizar tal actividad para que las aguas lluvias no taponen las alcantarillas. Entonces, ahí viene la propuesta de solución que ustedes van a hacer y que ya tienen que estar adelantando, ¿sí? Entonces, eso es la hipótesis nula, la hipótesis alterna y cómo trabajan entre las variables, ¿no? Entonces, perdón, perdón. Ay, me duele mucho la garganta. Entonces, un valor mayor a 0.05 aceptaría la hipótesis nula. Eso ya cuando veamos la campana de Gauss es que se puede ver, ¿no? Porque una campana de Gauss está dividida en tres partes, ¿sí? Hacia la derecha al 0.05, hacia la izquierda al menos 0.05, y la región entre las dos partes, estamos hablando de que esta hipótesis nula. Y las partes externas a 0.05 es hipótesis alterna. Espero que me entienda un poquito sobre eso, ¿no? Es lo que dice ahí y lo que deberíamos revisar. Sería más fácil en un gráfico, ¿no? En un gráfico explicarles, pero lo más importante es que sepan qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alterna, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, el cálculo del programa SPSS, ya, igual, pásele nomás porque... Ya, eso sí. Decisión. Al tener el valor de RHO de Spearman, un valor de 0.391, que es menor a 0.5, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.
Es decir, que existe una relación positiva entre un indicador, uno, de la variable 1 con la variable. Ya, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que esto es parte de un ejercicio del libro y no he puesto el ejercicio, entonces estamos en las nebulosas. La cosa es que en la campana de Gauss, ¿sí? Hay un punto que está 0.5, pero según nuestros valores arrojados por RHO Sperman, me salió 0,391. Eso lo saca SPSS automáticamente, ¿sí? Entonces, eso va hacia la izquierda de 0.5. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna dentro de la campana de Gauss. Hubiera sido bueno que le pongan todo el ejercicio para irlo revisando, ¿no? Ya, y la prueba de hipótesis específica es lo mismo, o sea, es un ejercicio en el cual sale esta prueba, pero no la he puesto. Siga. En el enfoque cualitativo, en algunos casos, el procedimiento y análisis de la información puede ser básicamente discursivo y argumentativo, utilizando un esquema lógico de razonamiento coherente en los argumentos que se exponen. El procedimiento y análisis de la información en realidad son dos etapas diferenciadas, pero que se relacionan directamente. Aquí tenemos el ejemplo del análisis de la información de preguntas de un cuestionario. ¿Está usted de acuerdo en que es diferente el tipo disciplinario que regula el artículo 45 de la ley 29944, que establece como atribución del director del centro educativo la calificación de la falta conforme a la naturaleza de la conducta y su gravedad? El indicado artículo deja a criterio del director la determinación de la conducta sancionable, cuando la conducta debe encontrarse establecida expresamente en la ley, dejando únicamente a la autoridad la subsunción en el tipo sancionador. Ya siga. Pásale, Cristian. Sobre esta pregunta se ha tenido que 7 abogados indican que nunca, 5 casi nunca, 11 a veces, 12 casi siempre y 15 siempre. En relación a lo que pedía, ¿no? La pregunta anterior. Sale Cristian. ¿Está de acuerdo en que es deficiente el tipo disciplinario que regula el artículo 47 de la ley, que sanciona con suspensión al docente que es sancionado por 2 veces con amonestación escrita, afectando de esta manera el principio del Neblis, que prohíbe la doble sanción por el mismo hecho? Entonces aquí tenemos el ejemplo que es 13, tenemos casi nunca, 10 a veces, 6 casi nunca y 5 siempre. ¿Qué es la discusión de resultados? Es la última etapa del marco operativo que se realiza luego de obtenidas las conclusiones. Consiste en el análisis que se realiza sobre las conclusiones, prueban o no la hipótesis planteada al inicio de la investigación. También se analiza los resultados de la investigación en comparación con otros estudios, o sea, corroborándolos o contradiciéndolos, además de indicar sus implicancias
mejora del marco teórico y exposición de las limitaciones. En base a las teorías, se definió el concepto del tipo disciplinario al sancionador como una norma cerrada que describía la conducta sancionable en cuanto al supuesto del hecho y su conciencia jurídica. Asimismo, se definió el principio de taxatividad por el cual se prohíbe la existencia de conductas abiertas e indeterminadas. La prueba de hipótesis permite identificar un grave problema existente en el sistema educativo nacional, debido a que en el deficiente régimen disciplinario de la carrera pública docente, no solo afecta al docente en sí, sino que estas deficiencias trascienden a la institución educativa y en especial a los niños que son el objeto de la educación, al tener docentes que no son elevadamente disciplinariamente con el rango normativo eficiente. Además de la comparación crítica con otras investigaciones, esta etapa también sirve para que el investigador exprese las siguientes situaciones. Las limitaciones de estudio. En este punto se exponen los factores de que de alguna manera han limitado el estudio, como por ejemplo las limitaciones de la muestra, la completitud de la información obtenida, los sesgos y las objetividades que puedan afectar la investigación. Las aplicaciones e implicaciones del estudio. En este punto se explica los beneficios que se tendrá con los resultados de la investigación. Es decir, ahora que se conocen estos resultados, indica que se mejoraría la realidad existente. Otras investigaciones que se requieran realizar para mejorar o ampliar la investigación realizada en este punto, debe explicarse las investigaciones que faltarían realizar en formar complementariamente a la investigación realizada. Enriquecer el marco teórico. En este punto se busca ampliar la teoría que se tiene como consecuencia de los resultados, debido a que, ¿cómo elaboro las conclusiones? Compañera, ya era segunda diapositiva anterior, ya ahorita me toca exponer a mí. Eso ya te tocaba a ti, ¿ya? Sí. Ok. Sí, verdades. Bueno, comencemos. Termina la tesis y verifica tu redacción. Bueno, aquí vamos a hablar de cómo elaborar las conclusiones. El concepto es que es el resultado de la investigación, da respuesta al objetivo principal. Tenemos dos clases. La primera clase, que es conclusión principal, y conclusiones secundarias o también específicas. Tenemos las características: que da respuesta al objetivo, guarda estricta correspondencia en el problema y confirma o rechaza la hipótesis. Las conclusiones se elaboran dando respuesta a los objetivos conforme a los resultados obtenidos en el marco operativo. Es el cumplimiento de los objetivos y la respuesta de las preguntas de investigación. Las conclusiones responden en forma clara, precisa y estricta a lo que establece la pregunta de investigación. En algunos casos puede coincidir con la hipótesis. En este caso tendrá por probada la hipótesis. En otros casos las conclusiones serán diferentes a la hipótesis. En estos casos se tendrá por no probada la hipótesis. La conclusión es producto de una secuencia metodológica
que viene del enunciado de la investigación. Se cuestiona en las preguntas de investigación y sea una respuesta provisional de la hipótesis y una respuesta definitiva en las conclusiones. Siguiente. Tenemos lo que es la secuencia del problema a través de toda la investigación. El investigador no debe perder de vista el problema. Para la redacción de los demás puntos de investigación, pues el enunciado es el núcleo de la investigación y toda la metodología gira en torno al enunciado. Tenemos el enunciado, es el problema, preguntas de investigación, es el problema que formula la pregunta, la forma de pregunta, objetivos, es problema que inicia con el verbo de infinitivo. La hipótesis, tenemos que el margen incluye, es posible respuesta al problema y conclusión de respuesta definitiva del problema. Los objetivos específicos son acciones que se debe realizar por el cumplimiento del objetivo general. Por tanto, en las conclusiones también primero debe ir aquellas que den respuestas a los objetivos específicos. Luego viene la conclusión que da cumplimiento al objetivo general. ¿Qué son las recomendaciones? Son acciones que el investigador recomienda a efectos de superar el problema. El investigador es la persona especialista que conoce a profundidad el tema que ha investigado. Por lo tanto, es la persona indicada que puede utilizar las recomendaciones a efectos, que se lleve a cabo la solución al problema que se ha obtenido en las nuevas conclusiones de la investigación. Las recomendaciones se relacionan directamente con la puesta en práctica de nuevo conocimiento que se tiene producto de los resultados y conclusiones. ¿Qué es una matriz de consistencia? La consistencia es el esquema de todo el plan de investigación consolidado en una sola hoja que permite que el lector tome conocimientos en forma rápida y resumida de todo el plan de investigación. Y tenemos una matriz de conciencia una matriz de operacionalización. Es el cuadro resumen que grafica a las variables, sus dimensiones e indicadores, sus niveles de medición y, de ser el caso, los reactivos de instrumentos de medición. La matriz de conciencia es un resumen de toda la metodología empleada en el proyecto de investigación. Este permite que en una sola hoja se presente dicha metodología a efectos de que el lector tenga un panorama completo y esquematizado en una sola presentación de lo que consiste la investigación. Los elementos de la matriz de consistencia son los siguientes, que son el enunciado principal del problema y los problemas secundarios. Tenemos las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la hipótesis, las variables e indicadores, población y muestra, tipo, nivel e instrumentos. Eso es todo, Inge, y le toca al compañero Flores. Ok. ¿Qué es la matriz de operacionalización de variables? La pregunta, equivalentes son puras preguntas. Ya. Un pequeño concepto es un esquema que generalmente va en una tabla de doble entrada y se clasifican en tres. Entre estas tres son las variables, sus dimensiones, sus indicadores. También tenemos, además, que sirven para elaboración de preguntas, de cuestionarios, debido a que el esquema permite identificar las dimensiones e indicadores de donde proviene alguna pregunta. Eso es lo que nos permite las tres variables, lo que es las variables, dimensiones e indicadores. Nos permite identificar las dimensiones e indicadores en nuestra respectiva tabla. ¿En qué consiste la ficha técnica de instrumento? La ficha técnica es el documento que contiene las especificaciones técnicas del instrumento de medición.
y hacen referencia a los siguientes aspectos, como pueden observar, que la confiabilidad que debemos de indicar que un valor mayor, por ejemplo, de 0.8 indica que el instrumento es muy válido y en el presente caso, digamos que obteniendo un valor de 0.9, la institución o indica que se trata de un instrumento muy confiable. O sea, quiere decir que si está de menor que a 0.9, va, a s- va a ser un instrumento que, o sea, un poco confiable. Aquí lo que encontramos es el autor, el propósito que busca medir el instrumento, el modo de utilizar el instrumento y la validación y la confiabilidad, que son los parámetros importantes para saber si los instrumentos son adecuados. ¿Qué son los aspectos administrativos de la investigación? Es el detalle de la parte logística y del financiamiento de la investigación, que tenemos tres elementos muy importantes, que es el personal, el presupuesto y el cronograma. Como todos saben, eso es con lo que estamos haciendo nuestro anteproyecto. Tenemos esta parte donde llegamos, que es el presupuesto y el cronograma, que es donde vamos desde el principio, donde comenzamos a hacer nuestro anteproyecto, desde que comenzamos a hacer nuestra investigación. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a utilizar, vamos a poner en nuestro cronograma, la fecha, las horas, lo que vamos a hacer y el presupuesto, lo que vamos a gastar. ¿En qué consiste la designación personal? Es el detalle de la parte logística y del financiamiento de la investigación. Bueno, el personal, aquí como pueden ver, tenemos que intervienen estos de aquí, ¿no? El personal, por lo general, que interviene en la investigación son el investigador, el asesor que puede ser asesor metodológico, puede ser a las dos, ¿no? Y el asesor del tema, que es otro también, o el asesor de ambos. Él puede ser asesor del tema o asesor metodológico. Y también puede existir un auxiliar, como lo pueden ver ahí. Este auxiliar es para ayudar al acopio de la información, es lo que hace el auxiliar. Cada uno tiene sus respectivos parámetros. ¿En qué consiste el presupuesto? Bueno, como todos también ya tienen un poco de idea en qué consiste el presupuesto, aquí tenemos un pequeño concepto, consiste en detallar cada uno de los materiales y servicios que se necesitan para el desarrollo de la investigación. La relación debe realizarse con su respectivo costo. Característica del presupuesto. Bueno, aquí para el final que tenga un consolidado, digamos un consolidado general con un tal costo de tal cosa, o sea, la investigación también requiere que se indique la fuente de financiamiento para solventar el costo del estudio, o sea, del estudio que vamos a hacer. Aquí como pueden ver, tenemos utilizar los clasificadores de la técnica contable, se utiliza tablas para su descripción, gastos por cada categoría, tienen también la consolidado y tiene un costo. Ahí tenemos que detallar cosa por cosa, por ejemplo, cuánto valió esto, cuánto vamos a necesitar de esto y en qué lo vamos a utilizar. Puede ser sus dimensiones y el costo de cada uno de ellos. Y esto tenemos que, es según nuestro proyecto, tenemos que ver el costo de todo lo que vamos a gastar en nuestro proyecto de investigación, así sea desde una hoja de papel que utilicemos. ¿En qué consiste el cronograma de trabajo? El cronograma especifica el periodo de tiempo en que se desarrollarán las etapas de investigación. Principales formatos, tenemos la tabla de doble entrada y el diagrama de Gantt. Es, digamos, por ejemplo, en una tabla hay lo que es la aprobación del plan de tesis. Es ahí donde vamos a comenzar a elaborar lo que es la elaboración del marco teórico, la recolección de datos, también el análisis de datos, estructuración de resultados y conclusión también, sustentación también que va dentro de esta tabla de doble entrada, también tener en cuenta algo muy importante, que el formato APA nos establece normas y cumplirlas.
que, o sea, también considerar que los puntos importantes de la investigación, ahí tenemos que hacer eso, considerar los puntos importantes de de la investigación y llevar lo que es la formato APA. ¿Cómo se redacta la tesis? La tesis se redacta teniendo en cuenta el esquema dado por la institución académica, el estilo de redacción en APA. Esto quiere decir, el esquema quiere decir el formato que nuestra institución nos da para nosotros desarrollar nuestra tesis. No podemos desarrollar nuestra tesis en otro esquema o en otra cosa que nos den alguien, sino tiene que ser exactamente de la institución. Y con sus respectivos normas APA. Si la institución nos dice trabajar en las normas APA séptima edición o sexta edición, debemos de cumplir eso. ¿Cómo se redacta el título de investigación? El título presenta el problema, contiene generalidades de la investigación y permite al lector darse una idea panorámica de lo que se trata el estudio. Tenemos sus respectivas características. Bueno, esto, de acuerdo con el manual que es en la norma ZAPA, que está en la página 23 de la norma ZAPA, que el título tiene las siguientes características. Bueno, debemos de no confundir el título con el anunciado. El título es una síntesis del anunciado y los títulos de una investigación se desarrollan por niveles. Eso es lo que nos quiere decir. También en la norma ZAPA, normas APA, también en la página 63, también considera hasta 5 niveles de encabezado. Estos niveles tienen el siguiente formato, lo que es el encabezado centrado en negritas, con mayúsculas y minúsculas. También lo que es el encabezado lineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas también, ¿no? Y tercero, que es el encabezado de párrafos con sangría, negritas y mayúsculas también. Ya aquí, como pueden ver las características, sintetiza la idea principal, identifica las variables reales, es completamente explicativo, tiene una extensión recomendada de 12 palabras, se escribe con la letra inicial en mayúscula y está situado en la mitad superior de la página. Siempre esto, por eso es que importante es el libro de las normas APA, que ahí podemos encontrar todo de cómo se trabaja, de cómo se pone un título, un subtítulo, y está todo en ese libro. ¿Cómo se realiza la redacción? La redacción de ítems de una investigación se realiza mediante la numeración que inicia con un número aeróbigo seguido de un punto. Ejemplo, de examinadores, 3 puntos, 3 grupos, ¿no? Los de baja puntuación, cuyo puntaje son menor de 20 puntos. Los de moderado, que son puntajes entre 20 y 50. Y los de alto, que son de 50 puntos. Cuando se trata de esta lista sin requerimientos, quiere decir, o sea, el orden puede usar viñetas y en los casos que se requieran, dentro de un mismo párrafo sería lo seguido de la forma alfabética, que es minúsculas conforme a la norma ZAPA también, que está en la página 64. Ahí están los ejemplos, que eso lo podemos encontrar en la página 64, que son estos ejemplos que están aquí. ¿En qué tiempo verbal se redacta una investigación? Lo que nos hemos preguntado todos al momento que comenzamos a hacer nuestro anteproyecto. La descripción de los pasos seguidos a la realización de un experimento según APA, en la página 68, e indica que será la tercera persona. La descripción se hará en tiempo pasado, como al momento que redactamos nuestra metodología en nuestro anteproyecto, que nos explicó el ingeniero, que tenemos que redactar en tercera persona, no incluirnos nosotros, y todo que sea en tiempo pasado, porque lo que vamos a hacer es en pasado, lo que vamos a hacer en nuestro anteproyecto, no lo estamos haciendo en ese instante. Como por ejemplo, será correcto decir Pérez 2010 que presentó su resultado. Eso es un claro ejemplo. Por eso siempre cuando trabajamos nuestra metodología, teníamos esos errores que utilizamos, nos incluíamos nosotros y nos redactamos en tercera persona.
¿Cuándo usamos las mayúsculas en la redacción? El uso de mayúsculas se realiza en los siguientes casos. Como pueden observar, la primera palabra de una oración, después de 2 puntos, la primera letra de los títulos, la palabra indica el encabezado y de su encabezados, la palabra inicial de títulos, de tablas y leyendas de figuras. Cuando trabajemos con mapas, la primera palabra de un sustantivo propio, no inicial con mayúsculas, los nombres de leyes, teorías, modelos, procedimientos, estadísticas. El uso de cursivas. Bueno, según APAS en la página 104, la letra cursiva se utiliza en los siguientes casos. Por ejemplo, los títulos de libros, en periódicos, películas, videos, programas, en televisión podemos encontrar en géneros, especies, variables y de palabras y frases citadas. Eso nos quiere decir. O sea, por ejemplo, las letras utilizadas como símbolos estadísticos no variables y algebraicos. ¿Qué es el nombre del autor? Afiliación institucional. Las investigaciones corresponden ser identificadas con los nombres de su autor y de la institución académica. Establece unas pautas. Debe tener el nombre de la pila y apellido del autor. No se emplea iniciales, debe omitirse los títulos, evitar grados académicos. Cuando el autor no tenga finalización institucional, ponga la ciudad o la ciudad de residencia. La afiliación debe ir centrada y debajo del nombre del autor. Bueno, en la que fue realizada en la página, sin la página 23, regresamos a la página 23, establece unas pautas sobre las indicaciones de la investigación, así como lo indicamos aquí. En esta página nos enseña cómo debemos de hacer estas pequeñas pautas, así como lo indica aquí en los pequeños ejemplos. ¿Qué son las notas del autor? Aclaraciones, a ver, ¿qué son las notas del autor? Aclaraciones, reconocimientos, agradecimientos u otras consideraciones que el autor quiere comunicar previo al informe e investigación. La estructura, que es el primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. A ver, aquí explicando un poco, dice, en la tesis, o sea, en la tesis generalmente solemos utilizar lo que es una hoja para las recomendaciones, otra para los agradecimientos y etcétera, ¿no? Siempre una hoja para cada cosa. Sin embargo, en el libro o en el manual de las normas APAS, en la página 24, en la anterior que las acabé de mencionar, y en la 25, considera que estos deben ir separados en párrafos, que son importantes, que tienen que ir separados en párrafos, conforme a la siguiente estructura. Primer párrafo, lo que es afiliación departamental completo, donde se debe identificar el nombre del autor, que es lo importante. El departamento o unidad de la institución, el nombre de la universidad y en ese orden poner los datos de los demás autores, en ese orden como viene. Según el párrafo, según este párrafo, los agradecimientos dirigidos a las personas e instituciones que de manera esencial, diciéndolo así, apoyaron la investigación. O sea, todas las personas que apoyaron esta investigación también debemos de incluirla. Y en el tercer párrafo, pues en este punto se considera indicar los datos del contacto del investigador, como por ejemplo indicar el correo electrónico del investigador. Entonces eso creo que también sí lo hicimos ya. ¿Qué es el resumen? El resumen es el texto breve que permite al lector enterarse en forma genérica del desarrollo de la investigación. Por ello, considere que los planes o proyectos de investigación no deben de tener resumen ni únicamente el informe o desarrollo de la investigación. También, según el manual de normas APA en la página 26, nos dice que debe tener las siguientes características. Como pueden observar ahí, informa, pero no evalúa. Utiliza el tiempo presente para escribir conclusiones. Utiliza la voz activa en vez de pasiva.
expresa el problema e indica a los participantes y indica el método. En esta parte dije que yo no entendí mucho, utiliza la voz activa en vez de la pasiva. Dije, si pudiera explicar esa parte de ahí, esta pequeña característica. ¿Está el Inge por ahí? En resumen, Sí, que está aquí, que dice, utiliza la voz activa en vez de la pasiva. ya que es la voz activa es cuando hablamos en tercera persona y en tiempo real, en tiempo actual. No hablamos en tiempo pasado ni en tiempo futuro. La voz activa se habla siempre en tiempo actual. La pasiva en En tiempo tiempo pasado. pasado sería, claro. Ok, gracias. ¿Qué es la introducción? Bueno, ¿qué es la introducción? Ya sabemos todos que es una introducción. Es una explicación detallada de la investigación. Explica más ampliamente en qué consiste el problema de estudio, donde vamos a explicar nuestra investigación, donde vamos a detallar y donde le vamos a dar al lector para que entienda mejor de qué se va a tratar nuestra tesis, de qué investigación se va a tratar, a qué queremos llegar, qué queremos solucionar, todo en nuestra introducción. Por eso debemos de hacerla clara y concisa para que llegue al lector y ellos ya sepan desde un principio qué es lo que vamos a hacer en nuestra investigación. Parte de la investigación. Bueno, lo que tenemos es el planteamiento del problema, presente el problema y escribe la estrategia de investigación, lo que les acabé de mencionar. Explica la importancia del problema, describe los trabajos previos que son relevantes para la investigación. Expone las hipótesis y sus correspondencias con el diseño de la investigación. O sea, esto quiere decir que tiene una importancia en los trabajos previos de la metodología y los resultados en ese sentido. También en la norma ZAPA, en la página 27 y 28, nos indique que la introducción contiene todos estas partes de investigación que las acabé de mencionar. En esa página las pueden encontrar. En la página 27 y 28 del manual de normas ZAPA. Cuadro de siglas y abreviaturas. Por lo general, el marco teórico no debe de tener siglas ni abreviaturas. Se debe escribir los nombres en forma completa. Tablas, gráficos y esquemas. Las tablas deben ir numeradas seguidas de un título corto que describa la tabla. Un ejemplo de la tabla, o sea, ¿qué establece la tabla? Lo que son líneas verticales y líneas horizontales. Según lo que nosotros vayamos a trabajar y según las normas ZAPAS, debemos, según las normas ZAPAS, a ver, en la página 131 o 40, a ver, 131, sí, hasta la 45 creo que estaba. Establece que la tabla debe evitar las líneas verticales, salvo cuando sea necesario para un posible solo utilizar las líneas horizontales. Entonces, cuando es necesario trabajar en nuestras tablas, utilizamos lo que son las líneas horizontales. De ahí utilizar las que son las líneas verticales. ¿Qué son las citas? Pues las citas son extractos importantes de obras públicas que sirven para fundamentar o corroborar la posición del investigador y también se puede utilizar para analizar. Fuente de la información, podemos utilizar lo que son libros, aporte electrónico, periodística. Bueno, en esto quiere decir ya de ser, o sea, puede ser en caso de encontrar las citas, que son ideas y teorías de investigación de autores, de textos o lugares que utilizamos y ayudamos que el documento se redacte de una forma mejor. Puede sustentar y fundamentar su teoría para así poder, o sea, localizar la fuente y profundizarnos más y ampliar los argumentos en que se basó la tesis. Esto es lo que nos permite las citas, la cita. Poder profundizar más nuestro tema, nuestra investigación, de decir en tal parte esto de aquí y estamos fomentando que estamos haciendo lo correcto, no nos estamos inventando cualquier otra cosa, ¿no?
Por eso es importante la fuente de la información. Bueno, es todo el medio, o sea, ¿qué quiere decir una fuente de información? Que es todo el medio que nos proporciona información, que puede ser bibliográfica, que es los libros o aparte electrónicos, ¿no? Y entre otros que podemos encontrar también. Venimos lo que es la cita corta. La cita corta tiene lugar cuando la cita tiene menos de 40 palabras. Entonces, su redacción se realiza dentro del párrafo y de corrido al texto que se va redactando. Bueno, la cita corta tiene las siguientes características. Lleva comillas al inicio y al final. Tiene el mismo tamaño, formato del texto que venía redactando. Por lo general se pone el número de página al final de la cita. Esto es lo que nos quiere explicar la cita corta. También lo encontramos en el manual de la norma ZAPA en la página 98, creo. Sí, en la página 98 está aquí. Las características de cómo debemos de cumplir este de aquí. Ya eso es todo, en una pequeña conclusión que hemos hecho, que pues lo que concluimos es que mediante el libro de Francisco Sánchez Espejo, que es una guía de tesis de proyecto de investigación, como todos ya lo sabemos, nos enseñó que hacer un proyecto de investigación o una tesis no es tan simple. O sea, para nosotros miramos que era tan simple, pero al momento de leer este libro o ver este libro y mirar todo lo que nos dice, es complicado, pero no imposible, sino que tenemos de cumplir lo que nos pide la norma ZAPA, tanto como el autor de este libro, que es Sánchez Espejo. Y pues ir mejorando y logrando lo que, nuestras metas que tenemos. Aquí también tenemos una pequeña frase para todas las personas que por ahí nos dicen, en respuesta a aquellas personas que dicen que hay que dejar de soñar y enfrentar la realidad. Uno lo que debe decir, les digo que sigan soñando y hagan esos sueños realidad. O sea, debemos de seguir continuando, no rendirnos, así estén las cosas duras, siempre continuar para adelante. Eso es todo, Inge, lo que podemos decir sobre el grupo número 7, que nos tocó hasta las citas cortas. Creo que el grupo número 8 comienza con las citas largas. Ok, perfecto, muchas gracias. Correcto, correcto, estamos muy bien la presentación. Al principio estuvimos un poco flojos, pero bueno. Listo, el siguiente grupo puede continuar. Bueno, buenas noches, compañeros, Inge. Los integrantes está compuesto por Cruz Libet, Mayuri Luna y mi persona, Víctor Herrera. Siguiente, compañera. Ya, la cita corta. Dice que se trata de una cita que tiene lugar cuando la cita contiene menos de 40 palabras, lleva comillas al inicio y al final, tiene el mismo tamaño y forma del texto que se venía redactando. Por lo general, se pone el número de página al final de la cita. Como podemos observar en la parte izquierda, tenemos en la que dice su positividad, está entre comillas, y igual al último de la moral, entre comillas, como dice la definición, al inicio y al final, teniendo en cuenta en la página de donde se encuentra la cita. En la cita larga, dice que tiene lugar cuando el texto contiene más de 40 palabras, lleva características, por ejemplo, que no debe estar en un párrafo aparte, va sin comillas, va a sangría izquierda 2.5, va en tamaño menos de letra, va a doble espacio. Si la cita tiene de un párrafo, deberá agregarse medio centímetro de sangría al inicio de cada párrafo. Como podemos observar en la parte derecha, donde tiene la sangría de 2.5 y va a doble espacio en la primera línea. Ya, continuamos. Citas textuales. Son las citas que reproducen el texto de un autor en los términos que se ha redactado el documento original. Va entre comillas y se reproducen tal como está incluyendo si este tiene errores. Como podemos observar aquí en un cuadro, está con entre comillas y igual lleva el número de páginas. En la cita indirecta o paráfrasis.
Reproduce la idea en palabras del investigador y no tal como lo expresa el autor. Esto a efectos de hacerlo más comprensible para el lector. En estos casos, el APA, en la página 171, recomienda indicar el número de página o párrafo para ayudar al lector a identificar el texto parafraseado. Técnica de parafraseo. Parafrasear significa explicar en nuestras propias palabras el texto del autor que se cita. Para realizar dicha explicación es de aplicación a las siguientes técnicas: cambiar de función gramatical, el uso de sinónimos, cambiar el orden de las palabras. Siguiente. Cita de varios autores. Un libro o documento puede tener como autores a una o varias personas. En ese caso se debe citar el apellido paterno de todos los autores, siempre que no pasen de 5. De ser así, se pueden utilizar el término de et al o su abreviatura et al, que significa y otros. Al respecto, el APA indica: cuando un trabajo tenga 2 autores, cita ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4 o 5 autores, cite todos los autores la primera vez que aparezca la referencia, y en las citas subsecuentes incluya todo el apellido del primer autor, seguido de la abreviatura et al. Podemos encontrar en lo que es en la página 175 de la norma APA. Siguiente. Ya, cita de autores corporativos. Aquí tenemos ejemplos, como es la primera vez completo y luego sus siglas. Por ejemplo, dice el Ministerio de Educación de Perú. Aquí podemos observar las siglas de alguna corporación, algún ministerio o alguna organización. También podemos observar en la segunda, donde dice que un estudio realizado por el Minedu, o sea, ya llevan todo lo que son las siglas. Por ejemplo, ahí tenemos aquí la cita de autores no identificados anónimos. Aquí tiene como ejemplo de que cuando es un autor no identificado, se le colocan lo que son como no tiene nombre, se pone lo que se coloca el anónimo, autor anónimo. Y aquí tenemos lo que coloca el título en cursiva del libro o revista o fecha de publicación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que dice el libro Collage Bon. Señala que, ya, ese es un ejemplo. Si es un artículo o página de internet, use comillas en cuando. Por ejemplo, independiente, estudio y fin. Está entre comillas. Si la fuente no está registrada, ponga anónimo e incluye el año. Así como estaba en la parte de arriba que decía cuando los autores no son identificados. Cita autores con el mismo apellido. Se pone la letra inicial del nombre y luego el apellido. Bueno, en la parte izquierda tenemos un ejemplo. Como dice el nombre está en la letra y luego el apellido. Y así sucesivamente cuando son varios autores. Por ejemplo, la S del nombre y el apellido es Cárdenas. Ya, siguiente. Ya. Cita de 2 o más trabajos dentro de un paréntesis. Aquí podemos observar que hay 2 autores dentro de una misma cita. Aquí como está el Chapman, Fida y Lundgren, parece que ya. Aquí cuando hay 2 o más autores. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es cita con error. Se mantiene el error avisando con sig o en corchetes. Por ejemplo, ahí podemos observar que están entre corchetes la palabra lo que es sig cuando está hablando de cita con error. Cita de cita. Usar con moderación cuando el original ya no se imprime o es de muy difícil consecución. Por ejemplo, ahí tenemos lo que dice estudios de Wilson Hertling, citado por la Raúl. Ya. Abajo también tenemos lo que son en la lista de referencias. Tenemos también otro ejemplo. Cita de material en línea sin paginación. Si tiene número de páginas, cite. Lo contrario, indica el párrafo.
Aquí tenemos un ejemplo que son párrafos, por ejemplo, de donde está citando algún párrafo, se coloca párrafo 1, 2, 3, el número que se encuentra, o en el número de página. Ya, siguiente. Siguiente compañero. Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo voy a dar la continuidad de lo que es referencias. Dentro de las referencias tenemos que se dice que es nota o palabra en un escrito que remite a otra parte del mismo u otro escrito donde el lector puede encontrar lo que busca. En este caso podemos hacerlo mediante artículos de periódicos, títulos de revistas, títulos de libros, referencia electrónico, de un blog, foro, libro electrónico, tesis, etcétera. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, tenemos que qué formato se debe utilizar en el manuscrito. Esto es dependiendo, pues, a cómo nos estén solicitando dicha tesis. Por lo general, ahora en la actualidad se está conllevando mediante las normas APA, séptima edición, en el cual tenemos que tomar en cuenta el tipo de letra del APA, el interlineado, los márgenes, sangría, páginas, etcétera. Todo tenemos que regirnos de acuerdo a lo que nos establezca las normas APA, séptima edición. Lo mismo, pues, también va dentro de las locuciones. Sigue nomás. Ya, tenemos aquí qué es el estilo Vancouver. Bueno, dentro de este estilo establece que las referencias deberían estar numeradas consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionen por primera vez en el texto, utilizando números arábigos entre paréntesis. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos también que el WordPerfect para la redacción de investigaciones. Esto ya también, pues todo esto se va relacionando de acuerdo a lo que les mencioné hace un momento, el tipo de las normas APAS que nos establezcan. Siguiente, por favor. Bueno, enseguida pasamos a lo que es cómo se usa el panel de navegación, que son los estilos de Word. Relacionado a este también debemos de tomar en cuenta tanto a cómo nosotros quisiéramos que se vea, y siempre y cuando vaya todo de la mano a las normas APA, séptima edición o de cualquier edición que nos soliciten realizar nuestra tesis. Dentro de cómo se usa el panel de navegación, tenemos que es una ventana de visualización de los títulos y niveles de trabajo que se está realizando en Word. Dentro de los, también tenemos que, sí, cómo se utiliza la numeración de títulos y cómo se utilizan los saltos de página. Dentro de los saltos de página, que se dice que es muy importante el uso de los saltos cuando queremos que un capítulo o un texto empiece en una nueva hoja. El salto permite que siempre empiece a una nueva hoja y así evitamos de que se nos desordene nuestro Word. Sigue, por favor. ¿Cómo se elabora un índice? Los índices o tabla de referencia está conformada por títulos y por subtítulos, con su respectivo número de páginas. El índice se lo encuentra al inicio de un trabajo de tesis. Ya. ¿Qué es un plan de negocio? Ya. Un plan de negocio consiste en distintos aspectos de un negocio, de manera y de una forma concreta. Un plan de negocio es una idea que uno tiene para emprender. ¿Cómo se identifica una idea de negocio? Para tener una idea de negocio se debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué producto voy a servir o voy a vender? ¿A quién voy a vender y cómo voy a vender? Como por ejemplo, voy a tener un emprendimiento de helados de sal. ¿Qué producto voy a servir o voy a vender? Serían helados de sal. ¿A quién voy a vender? Voy a vender a los
moradores de mi barrio, el barrio Las Palmeras. Entonces, dice, ¿cómo voy a vender? Voy a poner un local y ahí voy a vender, respondiendo a las preguntas. Dice, ¿cómo se contrasta la idea de negocio? La contratación, o llamado también sondeo de mercado, se realiza probando en realidad la idea de negocio, debido a que el emprendedor puede imaginar diferentes oportunidades de negocio. Como otro lado, ¿cómo se define un negocio? Definir el negocio es caracterizar un producto o servicio que se oferta. Ya, un negocio debe de tener una misión y una visión. La visión es la descripción de la actividad que se realiza, la organización en forma clara, ordenada y compleja y completa. La visión es un modelo igual que se quiere lograr. La misión es lo que se propone en un presente y la visión es lo que se propone en un futuro. Las dos van de las manos para tener una organización y cumplir objetivos y metas de una empresa o de un emprendimiento. De la misma forma que es una organización de negocio. Corresponde al emprendedor organizar su personal. Debe de tener organizado su personal, como en este caso hay gerente general, que es el jefe, gerente de administración, gerente de ventas, gerente de producción y gerente de finanzas. Ya. Perdón. La distribución de área de trabajo. La distribución de área de trabajo debe ser ordenada y adecuada para la producción. O sea, todo debe de estar en orden. El personal administrativo, el personal que se encarga de la producción y así sucesivamente. La proyección de ventas. La proyección de ventas es lo que voy a vender. Es el cálculo estimado utilizando técnicas estadísticas que permite conocer la predicción de ventas. El cálculo de inversión. El cálculo de inversión son la inversión y el costo. La inversión, como por ejemplo, yo hago una inversión de compra de local, compra de maquinaria, compra de vehículos, equipo y herramientas. Los costos, pago de alquiler, pago de servicios básicos, compra de combustibles, pago de salarios y así sucesivamente. Esto es todo, ingeniero. Bien, quería tomarles una evaluación, pero no avanzamos ya el día de hoy. ¿Cuándo podríamos dar la evaluación? ¿Será posible darla, por ejemplo, el día de mañana, en la mañana? O a su vez podemos darla después de exámenes. Ustedes dirán. No sé, pues no sé qué digan los demás compañeros. Claro, porque con usted empezamos en los exámenes. El lunes empezamos con usted el examen. Claro, exactamente. Entonces, yo digo, después de dar los exámenes, damos la evaluación, porque necesito una nota de evaluación y no los he evaluado. Será una nota similar, es una prueba no muy difícil, ¿no? Es una evaluación de verdadero y falso. Sí, entonces yo creo que después de el primer lunes después de exámenes vamos a tomar la evaluación, ¿sí? Hagamos eso, porque no vamos a avanzar. ¿Estamos? Ok. Para poder tener esa nota de evaluación y ya poder pasar notas. Listo, chicos, entonces, déjenme tomar lista para podernos retirar. Y una pregunta. Dígame. Eso de las diapositivas, los que no habían subido ya se solucionó. Dígame. Esos de los que habían tenido problemas con subir las diapositivas y eso, la tarea ya se solucionó. Sí, creo que todos han subido ya. De todas formas, cualquier cosa yo les aviso por WhatsApp porque necesito revisarlos, ¿no? Listo, dije. Bien, vamos, hoy estamos viernes 14. Albán, Nicole. Nada. Alberca, Yomaira. En el chat, Inge.
A La ver, compañera Yanina. Albán, ya. Listo, gracias. Albert Cayomaira. Presente. Ok. Castillo Daira. No hay Castillo. Córdoba Lisbeth. Presente, Inge. Correcto. Cruz Jennifer. Presente. Correcto. Enríquez Daisy. Presente, Inge. Correcto. Escobar Ángel. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Estrada Giovanna. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Flores Cristian. Ya está. Goyes Guillermo. Guillermo Goyes. Flores sí está, Inge. Pero no contesta. Sí, que yo ¿no me escucha? Herrera Víctor. Hola, Inge, ¿me escucha? Luna Mayuri. Herrera, presente. Listo, Guillermo Goyes Inge, ya. presente. Murillo. A ver, un ratito. Murillo dice, Inge. Todavía no he llamado a Murillo. Luna Marjorie. Inge, ¿me escucha? Presente. Ya, correcto. Hola, hola. Inge, Sí, ya. ok, Inge. Sí, le escucho. No sé por qué no me escuché, dije presente. Ya. Ya está, señor Goyes, ya le puse en lista. A ver, entonces estábamos en Marjorie Luna. Luna Marjorie no está. Mando Orlando. Presente, Inge. Correcto, gracias. Murillo Edith. Presente, Inge. Correcto. Obando Jennifer. Presente, Inge. Correcto. Paladines Jimmy. Paladines. Places Paulina. Presente, Inge. Correcto. Portilla Jimmy. Jimmy Portilla. Ya está. Prado Paulina. Presente, Inge. Correcto. Ramírez Carlos. Jimmy Paladines, no se hace el micrófono ya. Listo, gracias. Ramírez Carlos. ¿Está? Correcto. Ramírez Melba. Presente. Perfecto, gracias. Y Vázquez Víctor. Presente, Inge. Correcto. Dígame. Hola. Inge Flores, yo sí le estaba diciendo presente, no que no sé por qué no se activa. Flores. Ya listo, gracias. Bien, chicos, entonces que la próxima semana les vaya bien, que realmente tengan unos excelentes exámenes. Cualquier cosa me la hace saber. Según tengo entendido, ¿soy dirigente de ustedes o dirigente de la? La verdad es que no me acuerdo. Pero De ya la, les- Inge. ¿De la? Del Ah, día. ya. Qué bueno. Listo. Oh, Inge. Listo. Entonces, chicos, que les vaya súper bien en los exámenes, estudiarán bastantito, ese libro es un poco largo, revisarán las diapositivas, por favor, y leerán todo ese libro, leeránse a conciencia. El próximo parcial ya comenzamos con la tesis en sí, ¿no? Ya comenzamos directamente con la tesis para ir haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Correcto, entonces, con esto pues nos retiramos y no se olviden el primer lunes del segundo parcial tomamos la evaluación, ¿sí? Es una hora ya la tomamos. Cuídense Ya, mucho Inge. y El cualquier lunes. cosa estamos conversando. Ok, gracias. Hasta mañana. Listo, pasen bien.